La ansiedad no llega de golpe, como un trueno que cae del cielo, sino como una llovizna fina que humedece todo sin que te des cuenta. Comienza con un pensamiento pequeño, casi insignificante, una inquietud que parece pasajera, pero que de pronto encuentra un lugar en tu interior, se acomoda como si fuera suya la casa y empieza a influir en cada movimiento, cada decisión, cada suspiro. Así funciona la ansiedad, silenciosa, insistente, persistente, capaz de convertir un día normal en una batalla interior. Quien no la ha vivido no comprende el peso que tiene, porque la ansiedad no es simplemente una emoción fuerte, es un ruido que no se apaga, una presión en el pecho que va contigo a todas partes, una sombra que se mueve con tus propios pasos. Santa Teresa de Jesús conocía esto profundamente, aunque muchos imaginen que la santa vivía siempre en un estado de calma perfecta. En realidad, ella luchó durante años con inquietudes interiores, distracciones constantes y turbaciones del espíritu que la hacían sentirse dividida. Y precisamente por eso, su enseñanza sobre la oración tiene tanta fuerza, porque no habla desde un pedestal de perfección, sino desde la experiencia de una mujer que aprendió a encontrar paz en medio del caos. Cuando Teresa habla de la morada interior, no se refiere a un concepto abstracto o teórico. Habla de un lugar real, íntimo, silencioso, que existe dentro de cada persona y que no puede ser alcanzado por las tormentas exteriores. Según ella, el alma es como un castillo lleno de habitaciones, y en el centro de ese castillo vive Dios. La ansiedad te hace creer que tu alma es solo ruido, solo preocupación, solo tensión. Pero Teresa te recuerda que debajo de todo ese ruido hay un espacio sagrado donde reina la serenidad. Acceder a ese lugar no siempre es fácil, especialmente cuando la mente corre sin parar, cuando la respiración se acorta, cuando el corazón late rápido y las manos tiemblan. Pero el simple hecho de saber que ese refugio existe ya es un primer paso hacia la libertad. Imagina por un momento que dentro de ti hay un cuarto silencioso donde nada te persigue. Un cuarto donde tus pensamientos no gritan, donde los miedos no mandan, donde las tensiones se reducen como si alguien apagara un interruptor invisible. Teresa te dice que ese cuarto es real. Aunque ahora tu mente esté llena de ruido, aunque te cueste creerlo, aunque la ansiedad parezca ocuparlo todo, debajo de esa superficie hay un centro firme, y la oración es la llave que abre la puerta hacia ese lugar. No una oración perfecta, larga o elaborada, sino una oración sencilla, casi infantil, una oración que nace del deseo de encontrar descanso. Teresa sabía que orar no siempre da consuelo. Ella misma confiesa que durante años se arrodillaba y pasaba el tiempo de oración sin sentir nada, sin lograr concentrarse, sin poder ordenar los pensamientos. La mente le volaba de un extremo a otro, recordándole tareas, preocupaciones, conversaciones pendientes, temores que no sabía cómo resolver. Y aún así, volvía cada día. La ansiedad intenta convencerte de que no vale la pena orar, porque tu mente no está tranquila. Teresa derrumba esa mentira. Precisamente cuando tu alma está inquieta, es cuando más necesitas orar. Una de las trampas de la ansiedad es hacerte creer que estás solo, que nadie te entiende, que nadie ve lo que cargas por dentro, que tu lucha es invisible e incomprensible. Pero Teresa te recuerda algo fundamental. Dios está dentro de ti. No afuera, no lejos, no escondido en un cielo inalcanzable. Está dentro, en esa morada interior donde la ansiedad no puede entrar sin tu permiso. Y aunque tú no sientas esa presencia, aunque en medio del miedo parezca que estás abandonado, la verdad profunda es que Dios habita en lo más íntimo de tu ser. La oración no consiste en buscar a Dios fuera, sino en reconocerlo dentro. Cuando la ansiedad te aprieta el pecho y sientes que no puedes más, prueba algo muy simple.
Cierra los ojos un instante y di en silencio: Señor, estoy aquí. Teresa hacía eso constantemente. No siempre sentía alivio inmediato, pero cada vez que repetía esas palabras, algo dentro de ella se alineaba. Porque la oración no siempre cambia lo que sientes, pero siempre sostiene lo que eres. La ansiedad puede sacudir tu superficie, pero no puede borrar el lugar donde Dios te espera. Teresa utiliza una imagen hermosa para explicar esto. Dice que el alma es como un jardín. Al principio está seco, duro, difícil de regar. La oración, en esos primeros momentos, se siente como sacar agua de un pozo profundo con un cubo pesado. Difícil, agotador, casi inútil. Pero si perseveras, aunque sea con pequeñas gotas, la tierra se va ablandando, y un día comienzan a brotar plantas que ni imaginabas. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Puede parecer que tus esfuerzos no tienen sentido, que nada cambia, que los pensamientos siguen desbordados. Pero cada vez que oras, aunque sea torpemente, estás regando ese jardín interior. Y aunque tú no lo notes, Dios sí está haciendo crecer algo dentro de ti. Lo que destruye a las personas ansiosas no es solo el miedo, sino la sensación de que todo depende de ellas. Pero Teresa aprendió que la paz llega cuando aceptas que no puedes controlar todo. Cuando dejas de luchar contra la realidad. Cuando dices sinceramente: hágase tu voluntad, no desde la resignación, sino desde la confianza. La ansiedad brota del deseo de controlar cada detalle, cada persona, cada resultado. La oración verdadera te enseña lo contrario, a descansar. Por eso Teresa sigue siendo maestra, porque no te pide que seas fuerte, perfecta o disciplinada. Te pide solo que vuelvas, que cierres los ojos, que respires, que digas: Señor, estoy aquí. Que entres, aunque sea por unos segundos, al castillo interior donde Dios te espera sin reproches. La ansiedad no solo afecta la mente, también afecta el cuerpo. Se siente en el estómago, como un nudo que no se deshace, en los hombros tensos que parecen llevar un peso invisible, en la respiración corta, en las manos que tiemblan sin motivo aparente. Santa Teresa conocía ese cansancio que viene de dentro, un agotamiento que no nace del esfuerzo físico, sino de una batalla interior que parece interminable. Ella misma describe momentos en los que su alma estaba tan inquieta que no encontraba reposo en nada, ni en la lectura, ni en la conversación, ni siquiera en el silencio. Era como si su espíritu estuviera lleno de ecos que no la dejaban escuchar la voz de Dios. Precisamente por eso, su testimonio es tan poderoso, porque ella no habla desde la teoría, sino desde la experiencia de haber pasado noches enteras buscando paz y no hallándola. Pero Teresa descubrió algo esencial. Incluso cuando la ansiedad parece dominarlo todo, incluso cuando las emociones están fuera de control, hay una parte del alma que permanece intacta. Una parte que la ansiedad no puede tocar. Ese es el centro profundo donde Dios habita, y la oración es el camino para llegar allí. No una oración perfecta, sino una oración honesta. Cualquiera puede rezar cuando todo está en calma. El alma verdaderamente orante es aquella que reza cuando se siente rota, dispersa, inquieta. Teresa decía que Dios no busca palabras hermosas, sino un corazón sincero que se acerque a Él tal como está. Esa sinceridad es la puerta que conduce a la paz. Cuando la mente está acelerada, cuando los pensamientos corren sin cesar, parece imposible detenerlos. Pero Teresa descubrió que no hace falta detenerlos. Lo único necesario es aprender a no seguirlos. Dejar que pasen como nubes que cruzan el cielo sin detenerse. La ansiedad te dice que debes resolver cada pensamiento, que debes analizar cada miedo, que debes anticipar cada posible problema. La oración, en cambio, te invita a soltar, a no dialogar con el miedo, a no negociar con las preocupaciones, a simplemente volver al interior y decir:
Señor, estoy aquí. Aunque la mente siga inquieta, aunque los pensamientos sigan golpeando, el alma lentamente aprende a descansar en esa frase. Teresa habla también del recogimiento, una palabra sencilla, pero llena de significado. Recogerse es volver al centro, retirarse del ruido interior, poner la mirada en la presencia de Dios dentro de uno mismo. No se trata de huir de la realidad, sino de volver a lo esencial. En un mundo tan rápido, tan ruidoso, tan exigente, el alma se dispersa con facilidad. La ansiedad nace muchas veces de esa dispersión, de vivir repartido entre mil preocupaciones sin encontrar un centro firme. El recogimiento teresiano es ese retorno al hogar interior donde todo se ordena. Y ese hogar está siempre disponible, incluso en medio de la tormenta. Pero llegar allí requiere humildad, porque la ansiedad también puede nacer del orgullo, del deseo de controlar, de demostrar, de no fallar, de ser suficiente para todos. Teresa sabía que el alma cargada de amor propio sufre más, porque se exige más, se castiga más, se desespera más. Cuando ella entendió esto, descubrió una verdad que cambió su vida. La paz no nace de la autosuficiencia, sino del abandono confiado. La oración no es un ejercicio para los fuertes, sino un descanso para los débiles. Es el lugar donde el alma reconoce que no puede sola, pero que tampoco necesita poder sola, porque Dios la sostiene. Imagina por un instante a Teresa, en la penumbra de su celda, arrodillada, luchando con una mente que no se calla. Imagina cómo respira hondo, cómo guarda silencio, cómo repite lentamente una frase que ha dicho 1000 veces: Señor, tú estás conmigo. Y en ese instante, quizá no desaparecen los pensamientos, quizá no se borra la inquietud, pero algo se aquieta dentro de ella. Esa es la verdadera fuerza de la oración teresiana. No elimina el caos de un golpe, pero abre un espacio donde el alma puede respirar. Y ese pequeño espacio es más poderoso que cualquier tormenta. La ansiedad también surge cuando uno vive atrapado en el futuro, imaginando escenarios que todavía no existen. Teresa invita a vivir el presente, no de manera superficial, sino con profundidad espiritual. Ella decía que Dios se encuentra en el momento presente, en ese segundo concreto en el que respiras. La ansiedad te empuja a vivir en mañana, en lo que podría pasar, en lo que temes que pase. La oración te trae de vuelta a la hora, donde Dios realmente te habla. Cuando uno aprende a estar presente, aunque sea por unos segundos, la ansiedad pierde una parte de su fuerza, porque ya no puede arrastrarte hacia adelante como una corriente descontrolada. Además, Teresa enseñaba que la amistad con Dios no es una relación fría o distante. Es una relación viva, íntima, profundamente consoladora. Ella decía que orar es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y cuando uno se sabe amado, profundamente amado, misteriosamente amado, la ansiedad deja de ser una prisión, porque la mayor parte del miedo nace de la sensación de falta de amor, de abandono, de incertidumbre. La amistad con Dios cura estas heridas desde dentro, suavemente, sin ruido. Cuando el alma se siente acompañada, ya no necesita controlar todo. Basta con confiar. Por eso, Teresa invita a hablar con Dios como se habla con un amigo íntimo, no con fórmulas complicadas, sino con la verdad del corazón. Señor, tengo miedo. Señor, no puedo más. Señor, dame paz. Estas frases sencillas abren el alma como si fueran llaves que encajan perfectamente en la cerradura interior. La ansiedad intenta cerrar esa puerta con candados de miedo. La oración los disuelve uno por uno. Con el tiempo, el alma empieza a percibir cambios sutiles. Momentos breves de calma, respiraciones más profundas, pensamientos que dejan de gritar, recuerdos que ya no lastiman tanto. Esa es la acción de Dios, suave pero constante.
Así como el agua que cae gota a gota termina perforando la piedra, la oración perseverante termina transformando el corazón más inquieto. Teresa lo sabía y lo vivió. Su serenidad final no fue un regalo instantáneo, sino el fruto de un camino largo, lleno de lucha, pero también lleno de gracia. Santa Teresa entendía la ansiedad de un modo que sorprende incluso hoy. Muchos creen que ella vivía en un estado de paz absoluta, intocable por los problemas, pero la verdad es que conoció noches de angustia, pensamientos que la perseguían, temores que le apretaban el pecho y silencios que parecían no tener respuesta. Por eso, cuando ella habla de los 4 grados de oración, no lo hace como una mística distante. Lo hace como una mujer que aprendió, a golpes interiores, que la paz no llega por magia, sino por un camino que el alma atraviesa poco a poco. El primer grado es el esfuerzo puro, el agua sacada del pozo con un cubo. Es el tipo de oración que cualquiera que sufre ansiedad reconoce al instante. Te sientas a rezar, pero tu mente corre como un caballo desbocado. Intentas concentrarte, pero las dudas, los recuerdos, las obligaciones y los miedos se amontonan como voces en un mercado. Son esos momentos donde sientes que hablar con Dios te exige una fuerza enorme, casi física. Teresa decía que esta fase, aunque parezca torpe y seca, es heroica. El alma no recibe consuelo, pero no se rinde. Y cada palabra dicha en este estado, aunque suene mecánica, cae en el corazón como gotas que preparan un terreno que parece duro, pero que lentamente se ablanda. El segundo grado, la noria, representa un alivio. Ya no cargas el cubo sola. Algo empieza a ayudarte. Siguen llegando distracciones, pero no con la misma violencia. A veces aparece una pequeña luz, un minuto de calma, un pensamiento sereno, una frase que de pronto significa algo. Sigues luchando, pero ya no es una batalla perdida. Teresa decía que aquí Dios comienza a ayudar al alma, incluso si la persona no lo percibe claramente. La ansiedad no desaparece, pero pierde poder. La oración deja de sentirse como un peso muerto y empieza a convertirse en un movimiento interior suave, como si algo en ti quisiera quedarse un poco más en ese espacio sagrado y no huir. El tercer grado es el agua que fluye sola. Aquí el alma recibe consuelo. Nada espectacular, pero sí profundo. Es cuando rezas y, sin saber cómo, tu interior se aquieta. Los pensamientos siguen, pero ya no gobiernan. La respiración se hace más honda y la oración se vuelve un espacio donde puedes apoyarte. Teresa decía que este grado es una gracia especial, una caricia espiritual. No depende del esfuerzo, depende de la apertura. Es como si el alma dejara de empujar la puerta y descubriera que estaba abierta. El cuarto grado, la lluvia, es el regalo mayor. No lo produces tú, llega. Desciende sobre el alma como una paz que no puedes explicar. Es un momento de rendición, de quietud tan profunda que por un instante te olvidas de tu tensión interior. La ansiedad se retira, no porque hayas luchado contra ella, sino porque la presencia de Dios ocupa el espacio donde antes vivía el miedo. Es como si alguien hubiera apagado la hoguera del pecho y dejado una brasa tibia que ilumina sin quemar. Para Teresa, este grado no era frecuente, pero sí real. Y aunque no dure mucho, transforma. Pero lo impresionante de Teresa es que decía que todos los grados valen igual. No importa si estás sacando agua con un cubo o si estás bajo la lluvia del espíritu. Lo importante es que estés en el jardín, que no abandones, que sigas regando, que sigas entrando en ese espacio de oración aun cuando tu interior esté temblando. Aquí entra el tema crucial que conecta la ansiedad con la vida espiritual, el control. Teresa fue clara al afirmar que la raíz más profunda de la inquietud humana
Es el deseo de que las cosas ocurran según nuestras expectativas. Cuando la mente quiere dominarlo todo, cuando el corazón exige garantías, cuando el alma se aferra a sus propios planes, la ansiedad aparece como consecuencia inevitable, porque el control es una ilusión que se desmorona con la realidad. Es como intentar sostener un río entre los dedos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Teresa decía, no queramos que se haga nuestra voluntad. No es una frase de resignación, es una frase de liberación. Es la manera en que el alma reconoce que la ansiedad nace de la resistencia, no del problema, que la angustia surge más por lo que intentamos evitar que por lo que realmente sucede. Y cuando el alma suelta, aunque sea un poco, el cuerpo se relaja, la mente baja su velocidad y la oración se abre como un espacio respirable. Ella comparaba este acto interior con soltar una cuerda que has estado jalando con todas tus fuerzas. Cuando la sueltas, descubres que no era la cuerda la que te retenía. Eras tú quien se estaba desgarrando las manos. Por eso, para Teresa, la paz no es ausencia de problemas, sino ausencia de esa tensión interna que te hace creer que eres responsable de sostener el universo. Y así, cuando el alma entra en la oración con la disposición de dejar ir, los grados fluyen. Incluso si estás en el primero, la oración comienza a calmar. Incluso si estás agotada, algo en ti empieza a ordenarse. Dios no te pide perfección, te pide apertura. No te exige concentración impecable, te pide estar ahí, aunque estés temblando. No te exige controlar la mente, te pide que no huyas de tu propio interior. Esa es la primera mitad. Cuando Santa Teresa explica que la oración avanza a medida que el alma aprende a soltar el control, no se refiere a un gesto pasivo, sino a un acto profundamente activo. Entregar no es abandonar, es elegir confiar. Ella lo vivió en carne propia. Hubo temporadas en las que sentía que su mente era un enjambre, llena de pensamientos contradictorios, distracciones que la sacaban de la oración, inquietudes que la seguían incluso en el convento. Por eso hablaba con tanta autoridad. Sabía que la ansiedad no se vence con fuerza, sino con suavidad. El alma no se libera cuando lucha, sino cuando deja de luchar contra sí misma. A veces, mientras rezas, pareciera que tus mismos pensamientos te traicionan. La respiración se agita, la mente repite problemas como si fueran un eco interminable, el corazón late rápido por causas que ni siquiera puedes identificar. Es un torbellino que te arrastra sin compasión. Teresa habría dicho que esta es precisamente la señal de que necesitas entrar en el segundo grado de oración, aquel en que dejas de pelear con tu mente y simplemente te sientas, aunque todo esté desordenado. Ella insistía en que Dios no espera un alma perfecta para acercarse. Se acerca porque el alma necesita ser sanada. Hay momentos en que el alma quiere escapar. Quiere abandonar el silencio porque el silencio incomoda. Quiere correr detrás de actividades, conversaciones, distracciones, cualquier cosa que impida escuchar lo que realmente duele. Pero Teresa descubrió que la verdadera transformación ocurre cuando te atreves a permanecer quieta, aun cuando tu corazón disputa contigo. Ella describía esta experiencia como una especie de jardín interior que al principio parece oscuro, lleno de sombras y ruidos, pero que poco a poco se ilumina cuando la persona se queda en él, incluso si no siente consuelo. La ansiedad, entonces, deja de ser un monstruo y se convierte en una voz que puedes escuchar sin miedo. Es en este punto donde la persona reconoce que la tensión interior no viene de Dios, sino de la resistencia a la vida. La ansiedad aparece cuando intentas controlar lo que no te corresponde, cuando quieres que el destino funcione a tu manera, cuando exiges certezas que nadie puede darte. Pero Teresa enseña que el alma no está hecha para cargar el peso del futuro. Está hecha para habitar el presente. Cuando te aferras a tus planes, la ansiedad crece. Cuando los entregas,
Incluso un poco, aparece una respiración nueva, un alivio silencioso que desciende sin explicación. Es una de las primeras lluvias de la gracia. El ejercicio de entrega que ella propone es simple y profundo. Abrir las manos. No es simbólico, es espiritual. Cuando abres físicamente las manos, el cuerpo recibe el mensaje. Ya no estás agarrando la preocupación como si fuera una cuerda que determina tu supervivencia. Dejas que la inquietud salga, que el miedo se deslice entre tus dedos. Teresa decía que este gesto sencillo es una oración completa, porque expresa lo que a veces la boca no puede pronunciar. El alma entiende antes que la mente, y Dios también. Mientras continúas en la oración, te das cuenta de que la ansiedad no desaparece de golpe, se transforma. Deja de ser ruido para convertirse en una invitación. Cada pensamiento insistente es una puerta para entrar más profundo en tu interior. Cada temor es una oportunidad para recordar que no estás sola. Cada palpitar acelerado es un recordatorio de que el alma necesita descanso y lo busca en la fuente que no cambia, Dios. Teresa llamaba a este proceso la rendición dulce, el momento en que el alma deja de pelear consigo misma y comienza a cooperar con la gracia. Los 4 grados de oración no son escalones rígidos. Son movimientos, como estaciones interiores. Puedes pasar de uno a otro en el mismo día. Puedes sentir la paz del 3er grado y luego caer nuevamente en la dificultad del primero. Pero Teresa diría que eso no significa retroceso. Significa humanidad. Y la humanidad no es enemiga de Dios. Es precisamente el terreno donde Él trabaja. La ansiedad, lejos de ser una barrera, se convierte en una puerta de acceso al alma. Cuando reconoces tu fragilidad, permites que Dios actúe con más suavidad. La clave está en no huir. Aunque la mente corra, aunque el corazón agite, aunque las preocupaciones te atraviesen, quédate. Teresa decía que el alma que persevera, incluso en su fragilidad, recibe más de lo que imagina. Porque la paz no llega por ausencia de problemas, sino por compañía divina. La ansiedad puede seguir presente, pero pierde su tiranía. Se vuelve un ruido lejano, no una tempestad que domina. Descubres que puedes observar tus pensamientos sin que te destruyan. Puedes sentir tu propio miedo sin que te controle. Puedes seguir rezando aunque tu interior esté inquieto. A veces, mientras estás en este proceso, llega un momento breve pero poderoso. Un instante donde el silencio interior se abre. No dura mucho, pero es suficiente. Es como si una brisa espiritual entrara por una ventana que no sabías que existía. Esa brisa es el inicio del grado 3, la oración que fluye sola. No necesitas forzarla, simplemente sucede. Tu alma descansa un minuto, respira sin peso, se siente sostenida. Esta experiencia, aunque pequeña, cambia la manera en que ves tu ansiedad. Ya no es un enemigo, sino una parte de tu historia que está siendo redimida. Y si continúas, si vuelves día tras día, aunque te distraigas, aunque te canses, aunque creas que no avanzas, llega la lluvia. Ese consuelo inesperado, esa presencia que te abraza desde dentro, esa sensación de que alguien te sostiene. Es el 4º grado, es la gracia pura. No siempre llega, y no puedes producirla, pero cuando baja sobre el alma, deja una huella que dura toda la vida. Teresa decía que quien ha probado esta lluvia nunca vuelve a rezar igual, porque ha descubierto que la paz no es un sueño, sino una realidad que existe dentro del alma cuando se abre a Dios con sinceridad. Vivir en presencia de Dios no es una teoría difícil ni una práctica reservada a monjas o místicos. Es, según Santa Teresa, la forma más simple y al mismo tiempo más profunda de sanar la ansiedad, calmar la mente y abrir el alma a una paz que no depende de nada exterior. Teresa decía que Dios no se esconde,
Somos nosotros quienes corremos demasiado rápido para verlo. La presencia no es una técnica, es una manera nueva de habitar la vida. Cuando hablamos de presencia de Dios, muchas personas la imaginan como un estado extraordinario, algo que solo ocurre durante la oración formal, durante la misa o en momentos de profunda emoción espiritual. Pero Teresa rompió completamente esa idea. Para ella, la presencia de Dios era un fuego suave que acompaña al alma, incluso en los actos más cotidianos. No se trataba de un sentimiento místico, sino de una relación viva. Jesús como amigo interior, siempre disponible, siempre atento, siempre esperando que el alma gire un milímetro hacia Él para inundarla de paz. La ansiedad nace cuando la mente se va al futuro o se pierde en el pasado. La presencia de Dios, en cambio, devuelve el alma al momento presente, al único lugar donde Dios actúa. Santa Teresa enseñaba que la mente que se adelanta demasiado se debilita, porque deja atrás al que la sostiene. Por eso decía con tanta claridad que recordar la presencia de Dios no significa hacer algo complicado, sino simplemente acordarse de que no estamos solos. Imagina que estás en el tráfico. Los autos no avanzan. El ruido te irrita. La prisa te aprieta el pecho. Empieza la inquietud. Voy tarde. No debería estar pasando esto. Todo me sale mal hoy. Es un escenario mínimo, cotidiano, pero allí se gesta un incendio interior. La ansiedad crece porque la mente pelea con lo que no puede controlar. Justo allí, en ese mismo instante en el que tu corazón late más rápido, Teresa diría, aquí está Dios, no después, no cuando llegues, aquí. Respirar y repetir internamente, Jesús, estás aquí, transforma completamente la atmósfera del alma. No cambia el tráfico, cambia tu centro. Otro ejemplo, insomnio. La noche avanza, el cuerpo está cansado, pero la mente corre, pensamientos en remolino. ¿Y si mañana no puedo con todo? ¿Por qué no puedo descansar? ¿Qué me pasa? Teresa vivió noches así. Ella misma cuenta que llegó a desesperarse por la inquietud interior que no la dejaba en paz. Y aún así, descubrió algo que hoy es medicina para millones de almas. Cuando la mente no se calla, el alma puede callarse igual. No necesitamos silencio mental para encontrar a Dios. Necesitamos dirigir la mirada del corazón hacia Él. En la cama, con los ojos abiertos, con el alma inquieta, Teresa aconsejaría un acto simple: poner una mano en el pecho y decir en silencio, Jesús, estás aquí, no me voy a perder. La presencia no elimina todos los pensamientos, pero te protege de ahogarte en ellos. Es como si un hilo invisible te recordara que no estás atrapada en tu propia mente, sino sostenida por una fuerza que te excede. También ocurre en el trabajo. Situaciones tensas, plazos que se acercan, responsabilidades económicas, decisiones difíciles. La ansiedad aparece en la nuca, en los hombros, en el estómago. Allí también, Teresa diría que la presencia de Dios no depende del lugar donde te encuentres, sino del lugar interior desde donde actúas. Puedes estar en medio de una oficina llena de ruido y, aún así, caminar por dentro como quien atraviesa un claustro silencioso. La presencia crea un espacio secreto dentro del alma, donde ningún problema puede entrar sin ser transformado. Jesús como amigo interior es una de las imágenes más fuertes y tiernas de Teresa. No un juez, no un vigilante, no un maestro distante, un amigo, alguien que te acompaña a cada instante, alguien que ama tus esfuerzos, no tus resultados, alguien que no se escandaliza por tus distracciones, tus miedos o tus heridas. Cuando la ansiedad dice, estoy sola, la presencia de Dios responde, estoy en ti. Y cuando el alma empieza a creerlo, aunque sea un poco, la ansiedad se afloja como un nudo que deja de apretar. Practicar esta presencia no requiere un retiro espiritual ni una preparación larga. Teresa recomendaba pequeñas pausas a lo largo del día.
breves segundos donde el alma recuerda su ancla. Puede ser mientras te lavas las manos, mientras cierras una puerta, mientras sientes el sol en la cara, mientras suspiras por cansancio. En esos microsegundos, basta con decir interiormente, Jesús, estás aquí. Esa frase, repetida con sinceridad, reconstruye el refugio interior del que Teresa hablaba. La presencia es un puente que te saca del ruido mental y te regresa al corazón, un puente que te permite ver los problemas sin absorberlos, un puente que te enseña que, incluso cuando nada cambia afuera, Dios ya está actuando por dentro. Teresa decía que quien se acostumbra a esta presencia anda en compañía tan buena que no puede temer. A veces la presencia se siente, otras, no. Pero no depende del sentimiento. Depende de la fidelidad del alma que se recuerda, una y otra vez, que Dios no se ausenta. Como un niño que toma la mano de su padre aunque haya oscuridad. No necesita verlo para saber que está allí. Así es el alma que vive en presencia. Camina entre sombras sin miedo, porque sabe que no camina sola. Esta práctica no elimina los desafíos de la vida, pero te cambia a ti dentro de ellos. Cambia tu respiración, tu tono interior, tu manera de enfrentar los problemas. Te vuelve más suave, más paciente, más fuerte. Y sobre todo, te enseña que la ansiedad no tiene la última palabra. La tiene el amor que te acompaña a cada instante. Vivir en presencia de Dios, según Teresa, es como encender una lámpara en el corazón. No ilumina todo el camino, pero ilumina lo suficiente para dar el siguiente paso. Y ese paso, dado con Dios, vale más que 100 dados en la oscuridad del miedo. El silencio no es ausencia de ruido. No es un cuarto vacío, ni una pausa incómoda. En la tradición de Santa Teresa, el silencio es un territorio sagrado, un espacio donde el alma finalmente puede respirar sin ser perseguida por sus propios pensamientos. Es medicina, es refugio, es cuna. El silencio es el lenguaje de Dios, pero para la persona ansiosa, el silencio puede parecer un enemigo. Cuando todo se calla, la mente grita más fuerte. Cuando no hay distracción, las preocupaciones saltan al frente. Por eso Santa Teresa dedica tantas páginas a enseñar cómo entrar en el silencio sin miedo, cómo convertirlo en aliado, cómo dejar que cure la inquietud interior. Ella sabía por experiencia que la ansiedad se alimenta del ruido del mundo y del ruido interior que el alma misma produce cuando se siente desordenada. La imagen que ella propone, y que hoy resulta profundamente terapéutica, es la del lago. Cuando el lago está agitado, cuando el viento lo golpea, o cuando algo cae en él, el agua pierde claridad. Todo se vuelve turbio. La mente ansiosa es así, movida por vientos interiores, sacudida por recuerdos, por miedos, por expectativas. Pero cuando el viento se calma, el lago vuelve a reflejar el cielo. Esa frase teresiana, el alma es como un agua que refleja el cielo, es clave para entender por qué el silencio es necesario. El silencio calma el viento. El silencio no borra los pensamientos, los suaviza. No elimina la preocupación, la acomoda. No destruye el miedo, lo ilumina. Cuando te quedas en silencio ante Dios, aunque al principio te incomode, aunque tu mente se resista, algo invisible comienza a ordenarse. Es como si el alma recordara que no necesita sostener el mundo entero con sus propias manos. Santa Teresa sabía que el silencio interior no llega de golpe. Ella misma confiesa que, en sus primeros años de oración, se distraía constantemente. Pensamientos aleatorios, preocupaciones, escenas mundanas, recuerdos sin sentido. Y sin embargo, con una paciencia casi maternal hacia sí misma, aprendió que la tarea del alma no es callar la mente, sino presentarse ante Dios tal como está. Ese acto de presentarse, aunque sea con ruido interior, comienza a transformarlo todo.
En la práctica, el silencio teresiano tiene 3 movimientos: detenerse, respirar, entregar. Detenerse significa romper la inercia. No hacer más, no correr más, no buscar más. Es una decisión corporal y espiritual. Aquí me quedo. Incluso si la ansiedad te dice que no puedes parar, que hay 1000 cosas por resolver, que no tienes tiempo. El alma que se detiene declara una verdad mayor. Mi paz vale más que mi velocidad. Respirar es un puente hacia Dios. En cada inhalación te abres, en cada exhalación sueltas. No es una técnica moderna, es una intuición antigua. El aliento es la primera oración del ser humano. Cuando respiras lentamente, tu cuerpo entiende que no está en peligro, y tu alma descubre que puede descansar. Entregar es el corazón del silencio. Entregar pensamientos, entregar planes, entregar temores, entregar lo que duele y lo que cansa. Decir simplemente, Señor, esto es lo que soy ahora. Aquí estoy. En ese acto, el silencio se convierte en altar. El silencio también desnuda verdades. Cuando te sientas en silencio, quizás descubras emociones que estabas tapando. Tristeza, rabia, cansancio acumulado, frustración. No te asustes. Teresa diría que eso también es gracia. Lo que sale a la luz ya no puede dominarte en secreto. El silencio no solo calma la ansiedad, la revela para curarla desde la raíz. Ahora, imagina una escena. Estás en tu habitación. Casi no hay ruido. La luz entra apenas por la ventana. Te sientas. Cierras los ojos. El corazón late fuerte. La mente está inquieta. Intentas callarte y no puedes, pero decides no moverte. Respiras. Sientes el pecho levantarse y bajar. Y en ese espacio, de pronto aparece una frase teresiana. Nada te turbe. Como si te la susurraran. Como si viniera de muy lejos y a la vez de muy dentro. Esa frase no es un adorno espiritual. Es una espada contra la ansiedad. Nada te turbe no significa ignorar los problemas, significa no permitir que te gobiernen. El silencio te enseña que hay algo más profundo que tus pensamientos, tu alma. Y tu alma está habitada por Dios. Teresa describe este silencio como una habitación interna donde nada malo puede entrar. Ella la llama morada interior. Cuando entras allí, aunque sea por unos segundos, recibes descanso real. No descanso emocional, no descanso psicológico, descanso espiritual. Es ese descanso el que luego calma la ansiedad exterior. Una mini práctica guiada al estilo de Teresa. Cierra los ojos. Respira hondo 3 veces. Lleva tu atención al centro del pecho. Imagina que allí hay una pequeña luz. Esa luz es Cristo, tu amigo interior. Dile en silencio: Jesús, estás aquí. No necesito nada más. Permanece así, aunque la mente se distraiga. No luches con los pensamientos. No te juzgues. No te exijas. La ansiedad grita. Dios susurra. Si quieres escuchar el susurro, necesitas silencio. Santa Teresa decía que aún 5 minutos de silencio verdadero valen más que muchas horas de oración sin corazón. Porque en esos minutos, el alma deja de actuar y deja actuar a Dios. Y eso es lo que cura, eso es lo que ordena, eso es lo que transforma. El silencio es una escuela. Cada día aprendes algo nuevo de ti y de Dios. Y cuanto más lo practicas, más te das cuenta de que la ansiedad pierde fuerza. No desaparece mágicamente, pero ya no te domina. Dejas de ser esclava de tus pensamientos y te conviertes en compañera de Dios. Y cuando un alma llega a ese punto, como diría Teresa, anda en libertad. La ansiedad no siempre nace del miedo, tampoco nace únicamente del cansancio, del estrés o de las preocupaciones diarias. Santa Teresa, con su mirada penetrante, revela una verdad incómoda que pocos se atreven a decir. Una parte profunda de la ansiedad nace del orgullo oculto, no del orgullo arrogante,
no del orgullo que presume o se eleva, sino del orgullo más sutil, aquel que se esconde bajo la piel del perfeccionismo, de la autoexigencia, del deseo de controlarlo todo. Ese orgullo invisible que susurra: tengo que poder, tengo que saber, tengo que tenerlo todo bajo control, no puedo fallar, no puedo decepcionar. Cuando ese peso interior crece, el corazón se oprime, la mente se acelera, el alma se inquieta. ¿Por qué? Porque el orgullo exige resultados, mientras que la vida real siempre trae imprevistos. El orgullo quiere certezas, pero la existencia está llena de misterio. El orgullo quiere que el mundo siga nuestro plan, pero Dios, con ternura infinita, sigue el suyo. Santa Teresa lo expresa con una frase que es llave, espejo y espada. Humildad es andar en verdad. No dice, humildad es pensar mal de ti. No dice, humildad es rebajarte. No dice, humildad es sentirte menos. No, humildad para Teresa es andar en verdad, es decir, reconocer lo que eres, reconocer lo que no eres, reconocer tu fragilidad, reconocer tu dependencia de Dios. Y aquí aparece la revelación. Cuando un alma reconoce su verdad, la ansiedad pierde poder. ¿Por qué? Porque la ansiedad es hija del exceso de carga. Y la humildad suelta la carga. La persona humilde no pretende poder con todo. No exige resultados perfectos. No necesita demostrar nada. No se culpa por sus límites. La humildad no es debilidad, es libertad interior. Piensa en esto. La ansiedad dice, todo depende de mí. La humildad responde, no, no todo. Yo hago mi parte, y Dios hace la suya. La ansiedad dice, si fallo, todo se derrumba. La humildad responde, si fallo, aprendo. Y Dios me sostiene igual. La ansiedad dice, tengo que demostrar mi valor. La humildad responde, mi valor viene de Dios, no de mis éxitos. Santa Teresa conoció esta lucha en carne viva. Tenía un temperamento intenso, apasionado, sensible a la crítica, fácilmente inquieto. Ella misma confesaba que, en su juventud espiritual, sufría cuando no podía controlar todo lo que ocurría en sus conventos, cuando sus proyectos no avanzaban, cuando las hermanas no respondían como esperaba. La ansiedad surgía, hasta que descubrió el veneno y el antídoto. El veneno era el orgullo oculto. El antídoto era la humildad verdadera. Un día escribió en su cuaderno interior: no es la carga lo que agota el alma, sino la forma en que la llevamos. Esa frase resume todo. Cuando llevas la vida desde el orgullo, exigiendo, controlando, intentando ser perfecta, la ansiedad te devora. Cuando llevas la vida desde la humildad, reconociendo tu verdad, confiando en Dios, la ansiedad se disuelve. Ahora haz un ejercicio teresiano, sencillo pero profundamente transformador. Cierra los ojos. Pon tu mano sobre el pecho, respira lento y repite en silencio: Señor, así soy, limitada, frágil, imperfecta, pero amada. En mi pequeñez encuentro paz. En tu grandeza encuentro descanso. Siente cómo estas palabras alivian el pecho, bajan la autoexigencia, aflojan la presión. Porque lo contrario a la ansiedad no es el control. Lo contrario a la ansiedad es la humildad. Una humildad que no te aplasta, sino que te libera. Que no te empequeñece, sino que te ordena. Que no te debilita, sino que te abre a Dios. Teresa sabía que el alma humilde es invencible. Puede caer, pero no se quiebra. Puede llorar, pero no se desespera. Puede temblar, pero no se pierde. Porque el alma humilde sabe la verdad más grande. No estoy sola. No tengo que poder con todo. Dios está conmigo. Y eso basta. Santa Teresa tenía una claridad sorprendente para hablar del crecimiento espiritual. Ella sabía que las virtudes no nacen en momentos de calma, sino en la fricción de la vida real. Y por eso repetía una enseñanza que, aunque sencilla, es de una profundidad que transforma el corazón. La paciencia
no es verdadera hasta que ha sido probada. La humildad no es auténtica hasta que acepta un agravio sin perder la paz. Con estas frases, Teresa nos abre los ojos a una verdad que cuesta aceptar. Las virtudes solo se fortalecen cuando son puestas a prueba. Un alma no aprende paciencia cuando todo sale como quiere. La aprende cuando algo se rompe, cuando alguien le habla mal, cuando el plan se retrasa. Tampoco aprende humildad cuando todos la elogian. La aprende cuando la contradicen, cuando la corrigen, cuando la vida no sigue su guión. Y no aprende serenidad cuando todo es perfecto. La aprende en medio del ruido, del caos, de la ansiedad que golpea como una ola inesperada. Aquí ocurre el giro profundo que enseñaba Teresa. La prueba no destruye la virtud, la revela, la muestra, la desnuda, la madura. Imagina esto. Tú crees que eres paciente, hasta que alguien te irrita. Tú crees que eres humilde, hasta que te corrigen. Tú crees que confías en Dios, hasta que algo se sale de control. Justo ahí, cuando sientes el pinchazo interior, la incomodidad, la presión, es cuando la virtud empieza a nacer de verdad, porque en ese instante puedes elegir responder desde la ansiedad o desde la gracia, desde el ego o desde la humildad, desde el orgullo o desde el amor. Teresa decía que Dios permite pequeñas contradicciones diarias para pulir el alma, como un artesano pule una piedra preciosa. Un suave golpe aquí, otro allá, hasta que la superficie se vuelve más clara, más transparente, más pura. Nada se desperdicia cuando se vive con Dios. Si hoy te encuentras irritado, inquieto, confundido o herido por detalles que parecen insignificantes, escucha esta frase de la Santa Madre. No pienses que has conquistado una virtud si no ha sido probada por su contrario. Es una frase que rompe ilusiones, pero construye verdad. Si deseas paciencia, vendrán situaciones que la pongan en juego. Si deseas humildad, vendrán momentos que hieran tu orgullo. Si deseas paz interior, vendrán pequeñas tormentas, no como castigo, sino como entrenamiento espiritual. Teresa veía cada molestia, un comentario áspero, un plan frustrado, una espera larga, como una oportunidad de crecer. No huía, no se quejaba, observaba su reacción y la ofrecía a Dios. Haz un pequeño ejercicio ahora. Piensa en algo que hoy te alteró. Un gesto, una palabra, un error, un malentendido. Ahora míralo con los ojos de Teresa. Pregúntate, ¿qué virtud quiso Dios despertar en mí a través de esto? Quizá paciencia, quizá humildad, quizá confianza, quizá desprendimiento. Cuando cambias la perspectiva, la ansiedad disminuye, porque ya no ves la vida como una amenaza, sino como un taller donde Dios forma tu alma. Santa Teresa lo sabía. El alma que acepta la prueba con amor crece más en un día que en un año de calma. Y es así como las pequeñas contrariedades dejan de ser enemigas y se convierten en maestras. Santa Teresa no enseñaba una confianza ingenua ni superficial. Su confianza era una decisión profunda, una postura interior tallada en medio de tormentas, sufrimientos, enfermedades, incomprensiones y noches en vela. Por eso, cuando ella pronunció aquellas palabras que hoy resuenan como bálsamo para millones, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. No hablaba desde un pedestal de perfección, sino desde un corazón probado en el fuego. La confianza radical de Teresa nace de una verdad simple, pero transformadora. Dios es fiel, Dios no cambia, Dios sostiene. Aunque todo alrededor se derrumbe, aunque los planes fracasen, aunque la ansiedad parezca ahogar, Dios permanece. Esta certeza, cuando baja del pensamiento al corazón, rompe la espiral de miedo que la ansiedad provoca. Imagina a un niño pequeño viajando en coche durante una tormenta. La lluvia golpea los cristales, los truenos estremecen el cielo, la carretera se vuelve oscura. El niño podría estar aterrorizado,
pero no lo está. ¿Por qué? Porque sabe que su padre está al volante. No entiende la carretera, no controla la tormenta, pero confía. Esa es la confianza radical. El alma deja de aferrarse a sus propios cálculos y descansa en la seguridad de que no está sola. La ansiedad pierde terreno porque ya no debe sostener el mundo entero sobre sus hombros. Teresa invita a repetir sus palabras como una letanía curativa. No es magia, es medicina espiritual. Cada repetición deshace un nudo interior, calma una respiración acelerada, devuelve orden a la mente. Dilo en voz baja ahora mismo. Nada me turbe, nada me espante. Solo Dios basta. Repite hasta que tus hombros bajen. Repite hasta que tu pecho se abra. Repite hasta que lo sientas más que pensarlo. La confianza radical no elimina los problemas, pero te coloca en un lugar desde donde los problemas ya no gobiernan tu alma. Te devuelve al centro, allí donde Dios habita y donde la ansiedad no tiene permiso para quedarse. Teresa experimentó en carne propia que la ansiedad nace muchas veces del temor. Miedo al futuro, miedo a no ser suficiente, miedo a perder, miedo a fallar, miedo a no tener control. Pero descubrió un secreto que hoy la psicología confirma. El miedo se disuelve cuando entra el amor. El amor perfecto expulsa el temor, decía citando la Escritura, y añadía, un alma encendida en amor no se turba. No se trata de un romanticismo vacío, sino de una fuerza interior que reorganiza todo en su lugar. Cuando el corazón se siente amado por Dios, cuando experimenta que hay un amor mayor que sostiene, acompaña, perdona y guía, muchas de las preocupaciones pierden su poder. La ansiedad es como una sombra. Necesita falta de luz para crecer. El amor es esa luz. Entra y la sombra desaparece. Teresa vivió enamorada de Cristo. Lo llamaba mi amado, mi amigo, mi Señor. Para ella, Dios no era una idea lejana, sino una presencia íntima que llenaba su celda, su trabajo, sus caminatas, su sufrimiento. Y ese amor era su refugio. Cuando llegaban las críticas, las incomprensiones o los dolores físicos, que tuvo muchos, ella regresaba a esa certeza. Dios me ama, Dios está en mí, Dios me acompaña. Ese amor interior es lo que calma la ansiedad, porque la ansiedad siempre habla del futuro. ¿Qué pasará? ¿Y si? ¿Cómo voy a soportar? El amor habla del presente. Estoy contigo ahora. Ese ahora basta para que la mente vuelva a su centro. Pero Teresa no se quedó solo en el amor a Dios. Insistía en el amor al prójimo como señal auténtica de paz interior. Decía a sus monjas, quien de verdad ama, tiene paz. Porque amar al otro, incluso en su imperfección, libera al alma del constante juicio interior que tantas ansiedades provoca. Amar vuelve el corazón más ligero, más flexible, más sereno. Imagínalo así. La ansiedad encoge el corazón, el amor lo expande. Un corazón expandido respira mejor, siente mejor, vive mejor. Haz una pequeña práctica ahora. Piensa en alguien que te preocupa. No lo critiques, no lo juzgues, no intentes cambiarlo. Solo dile interiormente, Señor, bendícelo. Le deseo paz. Ese acto sencillo abre un canal de amor que suaviza la ansiedad inmediata. Porque el amor, cuando entra, purifica todo. Teresa no quería que sus enseñanzas quedaran en teoría. Su deseo era que cada alma pudiera experimentar la paz que brota de la oración auténtica. Por eso, aquí tienes un ejercicio guiado inspirado en su modo de orar, ideal para momentos de ansiedad, especialmente en la noche, cuando la mente no quiere detenerse. Vamos a recorrer los primeros pasos del ejercicio, despacio, con atención, como si Teresa misma te acompañara. Paso 1. Preparar el espacio y disponerse interiormente. Busca un lugar tranquilo. No tiene que ser perfecto. Puede ser tu habitación, tu sala, incluso tu coche cuando necesitas un respiro. Lo importante es que tú decidas entrar en tu morada interior.
Siéntate con la espalda recta, pero sin rigidez. Respira hondo 3 veces. Inhala por la nariz y exhala muy lento. Cada exhalación, imagina que suelta un poco de tu ansiedad, como humo que se disipa. Teresa decía que antes de orar había que reunir las potencias, es decir, traer la mente dispersa hacia un solo punto. Tu punto ahora es respirar y estar presente. Paso 2. Recogerse. Entrar en la morada interior. Cierra los ojos. Imagina que caminas hacia dentro de ti misma, como si atravesaras un pasillo silencioso. Cada paso te aleja del ruido del día. Cada paso te acerca al centro donde vive Dios. Teresa llamaba a este acto recogimiento y decía que es la clave para transformar la oración en refugio. Repite suavemente dentro de ti: Señor, sé que estás aquí. Habitas en mi corazón. No luches contra pensamientos que aparezcan. Déjalos pasar como nubes. Tu tarea es volver, una y otra vez, a la frase: Jesús, estás aquí. Y eso, paso 3. Hablar con Él como con un amigo. Cuando sientas que tu respiración se ha calmado un poco, imagina que Jesús está sentado frente a ti. No lo imagines de manera rígida. Piensa en Él como ese amigo íntimo que nunca te juzga. Teresa decía: orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Háblale desde tu verdad. Dile qué te inquieta hoy. Dile que te duele. Dile que temes. No busques frases perfectas. Usa tu lenguaje, como si hablaras con alguien muy cercano. Puedes decir algo así: Señor, estoy cansada. Mi mente no se calla. Tengo miedo de esto y de aquello. Pero estoy aquí contigo. Ayúdame. Esta honestidad abre puertas que ninguna técnica psicológica puede abrir. Cuando el alma ya ha hablado con sinceridad, llega el momento en que las palabras ya no ayudan. Santa Teresa decía que hay instantes en los que la oración se vuelve mirar que somos mirados. No se trata de inventar frases bonitas, ni de repetir discursos, ni de buscar emociones especiales. Se trata simplemente de permanecer, como un amigo que se sienta junto a otro amigo sin necesidad de hablar. En este punto, tu alma puede sentir inquietud, porque está acostumbrada al ruido, a las distracciones, a la necesidad de controlar incluso la oración. Pero no luches contra eso. Déjalo estar. Teresa llamaba a esto recogimiento, un volver hacia adentro, un recogerte como la tortuga que entra en su caparazón, no por miedo, sino por intimidad. En este silencio vivo, empiezas a notar que tu respiración se hace más suave, que el corazón se aquieta, que las preocupaciones pierden fuerza. No las estás echando fuera, simplemente dejan de tener poder porque tu atención ya no les pertenece. El alma entra en una quietud dulce, una zona que no se puede explicar ni enseñar, solo experimentar. En esta etapa, Santa Teresa aconsejaba no exigir nada. Si sientes consuelo, no te aferres. Si sientes sequedad, no te desesperes. En ambos casos, Dios está trabajando en ti. La oración puesta bajo presión deja de ser oración, se convierte en desempeño, en ansiedad disfrazada de espiritualidad. Por eso la santa decía: en la oración no es mucho pensar, sino mucho amar. Esto significa, en este silencio, ama. Ama aunque no sientas nada. Ama aunque estés cansado. Ama simplemente reconociendo que Dios está ahí. Paso 4. Acción de gracias final. Antes de terminar, dedica unos segundos a agradecer. La gratitud es la llave que cierra la puerta interior, para que nada de lo que has recibido se escape. Puedes dar gracias por la paz sentida o por la inquietud que te mostró tus heridas, por la claridad recibida o por la oscuridad que te invita a confiar. Lo importante no es qué dices, sino que tu corazón agradece. La gratitud convierte la oración en un encuentro completo y transforma tu ansiedad en confianza. Recuerda que, para Teresa, la oración nunca se medía por sensaciones, sino por frutos. Y la primera fruta siempre es la humildad agradecida. Santa Teresa sabía mejor que nadie
lo que significa perseverar cuando la mente vaga, cuando el cuerpo no coopera, cuando el espíritu parece seco como un desierto sin lluvia. Muchos creen que los santos vivían extasiados a cada instante, como si la oración fuera fácil, inmediata y dulce. Pero la verdad es otra. Teresa pasó años luchando con distracciones, tentaciones de abandonar, cansancio e incluso un rechazo profundo a la oración misma. Ella confesaba que durante mucho tiempo solo entraba en el oratorio porque debía, no porque quisiera. ¿Por qué es tan importante esto para ti, que luchas con ansiedad? Porque la ansiedad te repite: no sirve de nada, no va a cambiar, no vas a mejorar. Y Teresa te responde: la perseverancia todo lo alcanza. La ansiedad es impaciente, la gracia es perseverante. La ansiedad quiere cambios ya. Dios quiere maduración profunda. La ansiedad quiere sentir. Dios quiere transformar. Y esa transformación no ocurre en un día, así como una semilla no se convierte en un gran árbol en una semana. La perseverancia es la tierra fértil donde la paz germina, crece y se enraiza tan profundamente que ya nada puede arrancarla. Teresa enseñaba que, al perseverar, incluso las distracciones se vuelven maestras. Cada vez que tu mente huye y tú vuelves suavemente a Dios, tu alma se fortalece un poco. Es como entrenar un músculo espiritual. No tienes que ganar contra la distracción. Solo tienes que volver. Esa vuelta es oración pura. Esa vuelta es amor. Esa vuelta es perseverancia. En una de sus cartas, Teresa escribió: quien se determina del todo, ya ha hecho la mitad. Esto significa, cuando decides orar, pase lo que pase, ya estás venciendo la ansiedad. La perseverancia transforma la oración en un hábito interno, como respirar. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Y cuando la oración se vuelve identidad, la ansiedad pierde su terreno favorito, tu mente. Por eso, incluso si un día no sientes nada, incluso si tu oración parece mediocre, incluso si te dispersas 20 veces, no te retires. Dios se esconde a veces para ver cuánto lo deseas. Y cuando perseveras, la gracia llega como esa lluvia fina y suave que no se escucha, pero empapa todo. Una de las causas más profundas de la ansiedad es la obsesión con lo pequeño. El alma se encierra en su propio mundo de problemas, de planes, de comparaciones, de miedos. Mira tanto hacia el suelo que olvida el cielo. Y cuando solo ves el suelo, todo parece estrecho, oscuro, asfixiante. Santa Teresa insistía en alzar la mirada, no como un gesto poético, sino como disciplina espiritual. Levantar la mirada significa recordar que tus problemas no son eternos, que tus miedos no tienen la última palabra, que las críticas, los fracasos, los retrasos y las decepciones no definen tu destino. Significa mirar más lejos, más profundo, más alto. La ansiedad te dice: todo depende de ti. La fe teresiana responde: todo depende de Dios. Cuando elevas la mirada, la perspectiva cambia. Lo que ayer parecía gigante, hoy parece manejable. Lo que ayer te paralizaba, hoy te enseña. Lo que ayer era un obstáculo, hoy se vuelve camino. La mirada determina la experiencia del alma, porque donde miras, descansas. Teresa enseñaba a sus monjas a imaginar que estaban siempre bajo un cielo infinito, incluso cuando estaban dentro del convento. Decía: no os encerréis en vosotras mismas, mirad al amado. Y ese acto de mirar hace algo inesperado. La ansiedad retrocede, no porque desaparezcan los problemas, sino porque desaparece el apego a controlarlos todos. Elevar la mirada es decir: mis problemas son reales, pero Dios es más grande. Mi preocupación tiene voz, pero no tiene autoridad. Mi mente se agita, pero mi alma descansa en lo eterno. Y en ese descanso nace una paz sólida, profunda, estable. Al final de este camino interior, después de recorrer ansiedad,
recogimiento, silencio, entrega, humildad y perseverancia, el alma encuentra un tesoro que no se explica. La paz que nadie puede robar. No es ausencia de problemas. No es un estado emocional perfecto. Es una paz que permanece incluso cuando hay lágrimas, dudas, desafíos y noches difíciles. Es una paz que vive en lo más profundo, donde nada externo puede entrar. Santa Teresa resumió esta verdad eterna en una frase que ha atravesado siglos, corazones y tempestades. Solo Dios basta. Estas 3 palabras contienen toda la medicina espiritual que el alma ansiosa necesita. Cuando tu mente te dice que necesitas control, Dios basta. Cuando tu corazón tembloroso cree que necesita garantías, Dios basta. Cuando la vida se vuelve incierta y el futuro te asusta, Dios basta. Esta paz no se obtiene luchando contra tus pensamientos, sino dejando que Dios los ilumine. No se obtiene escapando de tus miedos, sino entregándoselos. No se obtiene buscando emociones, sino permaneciendo, como enseñaba Teresa, en la simple verdad de ser amado por Dios. Aquí, al final de esta enseñanza, quiero invitarte a que te quedes con 2 certezas teresianas. Tu ansiedad no es tu identidad, es solo un visitante ruidoso. Tu alma fue creada para vivir en paz, y esa paz ya está dentro de ti. Si este contenido te ayudó, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Y si deseas recibir más enseñanzas profundas de Santa Teresa y los santos, suscríbete al canal. Aquí no solo hablamos de fe, aquí caminamos hacia la paz que transforma tu vida desde dentro.